Hola Augusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Ya nos podemos sacar el barbijo, así estamos un poco más Estamos cómodos. con más Eh, tranquilidad. sí, obvio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, gracias por venir. Bueno, mi nombre es Sebastián, estamos junto a Augusto Chávez, quien es el referente de la licenciatura en matemáticas, una de las nuevas carreras de la oferta de Universidad Siglo XXI. Y bueno, Augusto, en este momento como que preparamos una serie de preguntas en este formato de entrevista, justamente como para poder ampliar la información básica sobre esta nueva carrera y que toda aquella persona que esté interesada, digamos, en incursionar en el mundo de las matemáticas pueda conocer la oferta de nuestra universidad. Así que si te parece, arrancamos. Dale, sí, ¿Sí? perfecto. Cuando quieras. Eh, quiero que me digas la duración de la carrera, el título con el que se recibe, digamos, una persona que ingresa y la validez que tiene. Muy bien. La carrera va a tardar 4 años, ¿sí? Va a ofrecer un título de licenciatura en matemáticas y vamos a tener una validez principalmente orientada hacia la industria y actualmente es una carrera que va a presentarse hacia Coneau. Ok, Entonces, para empezar, vamos con esa proyección ok. de Es tener avalado una... por el Ministerio de Educación de la Nación, por Sí, Coneo y demás. ya tenemos la aprobación del ministerio, tenemos la aprobación interna de la universidad y nuestro nuevo proceso va a ser orientarnos a la acreditación de CONEAO. Buenísimo. ¿Vos sos licenciado en matemáticas? Sí, yo Sí. soy licenciado en matemáticas de la Universidad de Antioquia, Bien, en ¿dónde queda? Medellín, Colombia. Colombia, vos sos colombiano. Sí, señor. Buenísimo. ¿Hace cuánto que estás aquí en Argentina? 11 años. 11 años. Muy bueno. Una cosa que te guste más de Argentina, la cosa que elijas de Argentina, ¿qué es lo que más te gusta? El locro. ¿El locro? El locro, principalmente el locro. Yo vengo de una cultura eh, muy montañera y la cultura de la montaña come mucho, porque el trabajo de la montaña es muy pesado. Y particularmente en Argentina lo más agradable a la comida que más me gusta es el locro, Antes que el asado. antes que el asado. Buenísimo. Locro mata asado. Eh, ¿Cuándo fue, digamos, la primera vez que te acercaste o tu primera aproximación al mundo de las matemáticas? Bien, es un proceso bastante paulatino. Mira, la primera, el primer acercamiento no es propio, proviene de un compañero de la escuela que me presta sus libros. Te estoy hablando del año 1996, yo tenía 11 años, y estos libros son libros como los de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, y, y es una colección científica, o de alguna manera literatura científica, que prevé el futuro. Luego de eso, voy adquiriendo una muy buena capacidad lectora y el primer impacto de esa capacidad lectora a nivel matemático es cuando me enfrento a leer uno de los libros estándares en la educación de muchos países latinoamericanos, que es el Álgebra de Baldor. El Álgebra de Baldor es un libro escrito por un cubano y está escrito de una manera ordenada, tiene una parte histórica, tiene una parte teórica, tiene una parte a nivel de ejercicios, pero particularmente explica y con una muy buena competencia lectora, yo tuve esa oportunidad y ese placer de entender lo que allí estaba escrito. Entonces, yo tengo un procedimiento, o por lo menos una historia de acercamiento a las matemáticas, empezando primero por la literatura. La posibilidad de saber leer, en tratar de entender bien a través de un proceso de lectura, me llevó a comprender matemáticas y Ok. salir de ese miedo social de que las matemáticas son difíciles a el entender lo que allí está escrito fue el clic, el punto de inflexión que me ha llevado a estudiar matemáticas es ese, el poder leerla. Ok. Y esto, digamos, o sea, vos fuiste la persona quien, digamos, diseñó el plan de materias o estuvo, digamos, en el proceso de la creación de la carrera. Eh, ¿Es así? La universidad hace años tiene la idea de la licenciatura en matemáticas, ya varios profesores han trabajado Ujú. previamente, yo lo estoy tomando ese relevo de todo un trabajo de varios docentes que a lo largo de varios años han venido aportando sus ideas. Es un proceso institucional. Yo estoy en una parte de ese relevo del proceso. Y aplicás esto, digamos, de entender las matemáticas desde el tema de la lectura, así como te pasó a vos en el inicio. Sí,
Y esto proviene de nuestra política universitaria de no enseñar matemáticas como un conjunto de procesos algorítmicos. No, nuestra política universitaria es, vamos a aprender matemáticas a través de competencias. Okay. Y una competencia a nivel matemática es la resolución de situaciones prácticas. Y no podemos entender una solución práctica si no tenemos un buen proceso en comprensión lectora. Entonces, estoy en un ambiente bastante tranquilo, en un ambiente muy bonito, que le tratamos de ofrecer al estudiante aplicaciones de las matemáticas. Okay. Y muchas veces no podemos resolver problemas porque no entendemos lo que leemos. ¿Sí? Así que desde esta perspectiva estamos orientados a entender las matemáticas desde la aplicación, principalmente. Entonces, voy muy encaminado en esta dirección de poder leer primero bien, luego traducir a un lenguaje matemático y luego aplicar una técnica. Saltamos ese proceso de aprender solo algoritmos para resolver ejercicios y nos enfocamos en un proceso más humano, en un proceso más de nuestra cotidianidad. Es un esfuerzo muy grande y es una manera diferente de acercar las matemáticas. Muy bueno. Si tenés que mencionar, digamos, las materias que más te gusten, 3. ¿Y por qué? 3, bien. Mira, en términos generales los matemáticos hacemos 3 cosas. Medimos, contamos y clasificamos. Bien, entonces en ese sentido, la estadística es un muy buen ejemplo de medición. Tomamos datos, tomamos medidas y luego damos alguna respuesta en función de lo que estas medidas que surgen de estos datos. Y álgebra, por ejemplo, es un proceso de clasificación. El proceso de clasificación es que uno toma una estructura, decide cómo se comporta y determina cuál es su comportamiento final de una manera simple, sencilla. Y en términos de conteo, yo me inclinaría mucho, por ejemplo, a la teoría de números. La teoría de números es muy bonita. La teoría de números es tan antigua como la humanidad misma. La teoría de números todavía tiene muchos problemas abiertos. Entonces, y para colmo, es una teoría inacabada. Hace varios años, por ejemplo, los trabajos de un matemático, Kurt Gödel, por ejemplo, dice que dentro de la aritmética siempre van a haber expresiones nuevas que no sabremos si son verdades o mentiras. ¿Ves? Entonces, tenemos esos 3 procesos: contar, medir, clasificar. Entonces, desde la perspectiva de la medición me encanta la probabilidad, la estadística. Desde la perspectiva de la clasificación me encanta el álgebra y desde la perspectiva del conteo me encanta la teoría de números. Buenísimo. Quiero que hablemos de lo que recién decías al principio, de esto de sacarse por ahí como el chip que venimos todas las personas, creo, digamos, desde que nacemos y pasamos por las primeras instancias de estudios, que decimos que las matemáticas son difíciles de entender. ¿Cuál es, digamos, por ahí la visión que tiene, digamos, la licenciatura en matemáticas en la universidad en base, digamos, al perfil profesional que se tiene? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el perfil con el que sale, digamos, un egresado de la universidad, a diferencia, digamos, por ahí de otras? Bien. Nosotros podemos, como matemáticos, por lo general, aprendemos resolución de problemas. ¿Sí? Resolución de problemas a través de modelos, básicamente. Nuestra universidad ha enfocado la resolución de problemas orientados principalmente al sector privado. El sector privado demanda matemáticos y demanda muchos matemáticos. Mira, algunas estimaciones dicen que las matemáticas son culpables del 20% del Producto Interno Bruto de un país. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas están ligadas al sector tecnológico de alguna manera. Usted compra un antivirus, usted compra un programa para editar imágenes, usted compra algún tipo de herramienta computacional. Y estas herramientas computacionales, la gran mayoría, tienen fundamentos en solución de problemas matemáticos. Entonces, nosotros desde esta perspectiva queremos orientar a nuestro matemático a que resuelva problemas sociales, problemas de la actualidad,
problemas computacionales, ¿sí? Más allá de ese estudiante de matemáticas que solo resuelve ejercicios, ejercicios, ejercicios. No, queremos darle un enfoque más humano para nuestra época. Las épocas van cambiando, los conocimientos van cambiando, las aplicaciones van cambiando. En matemáticas particularmente hay pocas grandes ideas, pero hay muchas grandes aplicaciones de esas pocas grandes ideas. Y quizás el sector tecnológico es uno de los mejores nichos para ver el funcionamiento de las matemáticas. Entonces, ese es nuestro gran perfil, esa es nuestra gran orientación, tratar de llevar un matemático un poco más hacia la sociedad, hacia las actividades que el sector privado nos está pidiendo, hacia las actividades que el sector tecnológico nos está pidiendo. Necesitamos necesitamos análisis de grandes bases de datos y los algoritmos que lo hacen tienen fundamentos matemáticos. Okay. Y hacia ese lugar vamos orientados. ¿Qué materias hay, digamos, relacionadas? O sea, ¿qué materias se diseñaron o se pensaron justamente para desarrollar este perfil un poco más desde la gestión organizacional o más ligado, digamos, a la parte de organizaciones? Sí. Tenemos, por ejemplo, investigación operativa. Es un curso que te orienta, por ejemplo, a la secuenciación de tareas. Okay. Ese es un muy buen curso a nivel de proyectos. A nivel tecnológico tenemos, por ejemplo, cursos como bases de datos, ¿sí?, que te orientan un poco a reorganizar información en grandes volúmenes, por ejemplo. A nivel de matemáticas, bueno, tenemos toda una secuencia en herramientas matemáticas, tenemos análisis matemático, tenemos una secuencia en probabilidad, que ayuda mucho a comprender los modelos modernos, tenemos una secuencia en álgebra, que ayuda mucho a escribir matemáticas, y el álgebra particularmente da un impacto muy grande a nivel computacional. Muchos de los sistemas de programación, muchos de los programas que utilizamos para programar, valga la redundancia, están escritos en lenguaje del álgebra, ¿sí? Entonces, hay una forma bastante integrada entre carreras de ingeniería de software, ingeniería de sistemas, con las matemáticas, y bueno, no podemos perder de vista el inglés. Okay. El mundo moderno habla inglés. Entonces también hay materias de inglés, porque eso nos permite comunicarnos. Puede venir cualquier otra persona, cualquier otro país, y la barrera ya no va a ser idiomática. Entonces, pensando en eso, también la universidad ha planificado tener un componente de inglés dentro de nuestra carrera. Qué bueno. Una de las preguntas también que tiene que ver por ahí con las aptitudes o las cualidades que tiene que tener, digamos, un alumno para empezar a estudiar una licenciatura en matemática. Si tenés que mencionar, digamos, por ahí como cosas que no le pueden faltar a una persona que vaya a estudiar una licenciatura de este estilo, ¿qué tienen que ser? Mira, la primera, creo que en eso coincidimos muchas personas, es la curiosidad. La curiosidad, y no cualquier curiosidad, la curiosidad por resolver problemas, principalmente. Lo que más compartimos las personas que estudiamos áreas muy afines a las ciencias es la eterna curiosidad que tenemos. Desde antes de elegir la carrera, desde el momento que elegimos la carrera y en nuestro desarrollo profesional. Okay. Siempre tenemos la curiosidad de resolver problemas, cómo se resuelven, qué modelos podemos implementar, ¿ves? Y el obtener una solución a un problema es un placer que va más allá de lo cotidiano, ¿sí? Cuando resolvemos un problema de manera integral y tenemos una solución, paramos las discusiones. Desaparece el ámbito de la especulación y esa precisión es fundamental en el avance de las sociedades, porque esa precisión es la que permite ahorrar tiempo en no tener que buscar más, ¿entendés? Entonces, de la curiosidad a la solución de problemas es como el puente que casi todos los que estudiamos matemáticas siempre lo mantenemos abierto, pendiente y con un ímpetu que no se nos termina.
¿sí? Y las matemáticas tienen esa particularidad. Siempre hay un dato nuevo, siempre hay una curiosidad nueva, siempre alguien descubre una nueva verdad en matemáticas. Entonces siempre estamos en esa carrera por alimentar nuestra curiosidad, en esa carrera por resolver problemas, en esa carrera por contar nuevas soluciones. Ujú. En la medida que encontramos nuevas soluciones, no solo avanzamos como personas, avanzamos como seres humanos. Porque cuando usted encuentra una solución, no es usted el que la encontró, es la humanidad la que la encontró. Es algo más allá, ¿sí? Y eso nace en la simple y llana curiosidad humana. Cuando hablas de la salida laboral, que bueno, me explicaste recién que tiene como una mirada muy relacionada a lo que es el tema, digamos, de ingenierías, del mundo de la computación, del mundo de las tecnologías, eh, quiero que me cuentes un poco esto, ¿no? De cómo, digamos, la universidad te puede acompañar en el trayecto profesional, ¿no? Desde que entiendo, digamos, que hay centros de excelencia en la universidad, ya sea, digamos, estuve estudiando un poco, el de internacionalización, el de emprendedurismo, el de empleabilidad y sustentabilidad, y que hay materias, por ejemplo, dentro de la carrera, que es la práctica profesional. Quiero que me cuentes un poco de esta materia. Bien, vamos en orden, por ejemplo. En una primera instancia, la comunidad matemática a nivel mundial está bastante bien conectada, ¿sí? Hay congresos, por ejemplo, a nivel nacional, dentro de poco se va a celebrar el Congreso de la Unión Matemática Argentina, ¿sí? Hay escuelas de matemáticas, por ejemplo, acá en Córdoba se celebra el ELENA, en La Falda, cada 2 años. A nivel internacional hay instituciones bastante fuertes como el SIMPA, ¿sí? Así que hay muchas maneras de nuclear el contacto con el exterior, ¿sí? Ok. No hacemos matemáticas encerrados en un laboratorio aislado del mundo, no. Hacemos matemáticas también conectándonos con las demás personas. Eso a nivel general, como es un poco la red de matemáticos a nivel internacional. Ujú. A nivel local, desde nuestra universidad, el Centro de Internacionalización ofrece posibilidades de proyectos de investigación. Uno de esos proyectos, hay proyectos locales, para proyectos tipo 1, tipo 2, proyectos más tranquilos, pero uno de los proyectos es justamente proyectos de internacionalización que permite contactar docentes de otros lados del mundo. ¿Ves? Ok. Un poco para reforzar este tema, nosotros ahora el equipo de matemáticos estamos organizándonos en esa dirección. Por ejemplo, hay doctores en matemáticas, hay estudiantes de doctorado en matemáticas, hay postdoctores ya en matemáticas dentro del equipo de docentes Ujú. para el área de para la carrera de licenciatura en matemáticas. Entonces, ya somos personas que estamos bastante actualizadas con estas redes. Somos personas que de alguna manera ya tenemos contactos con proyectos de investigación. Y una manera de que nuestros estudiantes puedan acceder a ellos es a través de los proyectos que nuestros docentes presentan ante el área de investigación de nuestra universidad, como por ejemplo a través de internacionalización, como por ejemplo a través del área de ciencias aplicadas. Entonces tenemos muchas opciones, tanto internamente como con proyecciones hacia el exterior. Ok. Em, Después, otra pregunta que te quería hacer, que es más que nada, digamos, un aspecto personal tuyo, digamos, un momento profesional tuyo, personal, de Augusto, digamos, que haya sido, digamos, como que vos sentís que toda la formación en matemáticas que tenés y de las otras formaciones también que deberás tener, ¿cuándo fue, digamos, cuando vos te sentiste como que valió la pena, digamos, todo el camino que hiciste, digamos, un momento profesional, algún día que hayas hecho algo o una satisfacción, digamos, que hayas tenido por haber estudiado matemáticas? Sí, yo creo que podría contar muchos, pero podría resumirlo de la siguiente manera. Mira, cuando los matemáticos nos expresamos, por lo general, resumimos nuestras ideas a través de algo que llamamos teoremas. Ujú. ¿Ves? Entonces, de los momentos más hermosos, más sublimes que uno puede tener cuando estudia matemáticas es cuando comprende un teorema.
¿sí? Pocas veces pasa la primera vez que nos enfrentamos a los teoremas, pero siempre este proceso de la curiosidad nos lleva a estudiarlos, nos lleva a entenderlos, nos lleva a comprenderlos. Y cuando logramos comprender los teoremas, son quizás los momentos más felices que tenemos los matemáticos. Porque las comprensiones de los teoremas nos ayudan a avanzar en lo más personal de nuestra vida, nos ayudan a avanzar de una manera muy profunda. Así que yo te podría decir, no sé, uno de esos teoremas más bonitos que haya quizás de alguna manera yo tener esa sensación de haber comprendido, quizás el teorema Hahn-Banach. Es un teorema que ese momento de mi carrera fue excepcional. El sentir que estaba en donde quería estar, ¿ves? Y sentir que lo estaba logrando. ¿Te das cuenta? Así que creo que pasa muchas veces. Esos momentos pasan muchas veces en todos los cursos, en todos los instantes de nuestra carrera, de nuestro estudio. Cuando esa curiosidad se satisface a través de la comprensión de los teoremas, son de los momentos más bonitos que tenemos. Y ocurren de alguna manera en muchos instantes. Y con respecto, digamos, a las cosas que más te gusten de nuestra universidad, si tenés que mencionar, digamos, tres, ¿hace cuánto que estás acá en siglo XXI trabajando? 4 años. 4 años. Sí. Si tenés que mencionar cosas que te gusten de la universidad, ponle 2 o 3. A ver, la que más quizás me gusta es la calidez humana que tenemos. Hay un gran compañerismo y es un compañerismo que es el combustible para mantener ligadas todas las áreas de la universidad. El poder trabajar, por ejemplo, con personas del departamento de MECA, con personas del sistema de evaluación Q, con profesores, colegas, con estudiantes a través de un proyecto de investigación y tener esa calidez humana en todos estos ambientes, eso es un combustible para que nosotros podamos avanzar como un grupo social, como un grupo intelectual, como un grupo que trabaja en función de un objetivo grande, que es tratar de llevar la educación a muchas personas. Entonces, ese es mi primer, el primer tesoro que atrapo de la universidad. Un segundo tesoro que atrapo de la universidad siglo XXI es la capacidad que tiene de encontrar tus mejores talentos. ¿Ves? Okay. Yo llevo 4 años en la universidad y he ido recorriendo tareas y muchas tareas, muchas veces distintas, muchas veces la tarea cambia de formato, pero siempre la universidad te encuentra un lugar en el cual mejor podés avanzar. Entonces, esos dos factores, la calidad humana del entorno académico, laboral, ¿sí?, pedagógico, y la capacidad de que nuestra institución saca lo mejor de nosotros, ¿sí? Podemos eventualmente cometer algún pequeño error, pero siempre también podemos mejorarlo, Okay. ¿sí? Y en ese proceso de mejora continua llegamos a ser mejores personas, mejores docentes, mejores académicos. Con respecto, digamos, a lo que es la innovación de la universidad, ¿cómo sentís que está ligada, digamos, al mundo de las matemáticas? O sea, ¿por qué siglo XXI dar una carrera de matemáticas? ¿Por qué crees? Bien, la innovación es uno de esos procesos que acompaña la historia de la humanidad. ¿Ves? Por lo general, uno siempre tiene esa sensación de que la innovación es tecnológica. Uh-huh. Pero el concepto de innovación que tenemos en la universidad es mucho más integral. Un punto muy particular es la forma en cómo estamos enseñando. ¿Te das cuenta? Ya tratamos de poner al estudiante en el centro de su aprendizaje, en que él autogestione su conocimiento. Y eso es una innovación. Ya no tenemos ese modelo entre yo como docente te vomito todo el conocimiento y es usted el que se desenvuelve solo entendiéndolo o no.
Entonces, tenemos un modelo distinto. Le damos de alguna manera al estudiante un conocimiento, que él primero tenga un contacto, luego vamos a una clase, reforzamos el conocimiento, ya no soy yo el que se lo tiene que decir y él creerlo. No, él debe hacer un trabajo previo, debe comprender, debe tratar de hacer el esfuerzo por comprender, resolver dudas a través del docente, ¿sí? Y en ese sentido, la sinergia que surge es muy diferente al modelo que tenemos de educación histórico. Un docente habla, cuenta y ya. No. Ahora tenemos una sinergia estudiante, docente y vuelve al estudiante. Okay. Entonces, ahí hay una innovación, ¿sí? Las sociedades cambian, las tecnologías cierto que cambian, las maneras de enseñar también cambian. Así que es lindo la manera como la siglo XXI, la universidad siglo XXI, entiende el concepto de innovación. Y no solo te hablo del ámbito académico, a nivel, por ejemplo, de proyectos de investigación, ¿sí? Uno rara vez espera que una empresa privada haga investigación para la sociedad. Nuestra universidad lo hace, tiene áreas especializadas en eso, tiene profesionales muy bien preparados para esa tarea. Entonces, sí, el proceso, la palabra innovación, aunque suene muy general, a través de todo el desarrollo de la universidad siglo XXI, estamos haciendo un esfuerzo grande en que ese proceso de innovación se dé en distintas áreas, en forma paralela, en formas correlativas entre ellas. Por ejemplo, vos figurate un grupo de investigación en el que hay personas de marketing, hay psicólogos, doctores en educación, doctores en matemáticas. ¿Ves? Hay todo un equipo integral para tratar un problema de cómo enseñamos un ejercicio en matemáticas. ¿Ves? Es algo en lo que normalmente la sociedad quizás no se lo imagina. No se imagina a alguien de marketing trabajando con alguien de matemáticas. No. Pero ¿ves? Eso es parte de ese reflejo de cómo entendemos la innovación. La innovación va a través de un proceso de coevolución también. Entonces, coevolucionamos con nuestros pares también profesionales en otras áreas. Así que, en términos generales, tenemos una muy buena conciencia del proceso de innovación y hacemos un esfuerzo grande por integrar muchos conocimientos de distintas áreas para resolver problemas. Algo que le quisieras recomendar, digamos, a las personas que pueden llegar a ver, digamos, esta entrevista con respecto, digamos, a iniciar la licenciatura en matemáticas, o por qué deberían hacerlo si tienen dudas, o por qué dejar de dudar de estudiar esta carrera. Bien, en ese sentido, yo creo que no, el primer ejercicio está en una parte interior, ¿sí? Y normalmente la única forma de resolver esa duda es entrando al medio. Mira, cuando uno elige o cuando uno le dice a sus compañeros a la edad de 14 años, quiero estudiar matemáticas, es muy difícil que comprendamos lo que estamos diciendo, ¿ves? Pero cuando ya uno toma la decisión en esa soledad e ingresa a la carrera de matemáticas, cambia tu estructura social. Y esas dudas las empezamos a resolver en sociedad. ¿Te das cuenta? Hay que hacer ese salto de yo puedo, no puedo. Bueno, no, sí, sí podemos. Sí podemos. Si ya tenemos la curiosidad de poder hacerlo, vamos a poder. Porque no vamos a estar solos. Mira, uno de esos primeros cambios que uno tiene cuando toma la decisión de estudiar matemáticas es salir de la soledad de la decisión y entrar a compartir con un grupo que tomó la decisión y que compartió la misma soledad. Y una vez que abordás las dudas en grupo, la sinergia, la retroalimentación permanente termina por despejarlas. Entonces, no dudamos. Si tenemos la curiosidad de poder hacerla, se puede hacer, ¿sí? Si sentimos la soledad de la decisión, no vamos a estar solos.
Esas decisiones aisladas después se van a juntar en un grupo social que va a estudiar, ¿sí? En nuestro caso, estudiaremos matemáticas. En nuestro caso, compartiremos charlas matemáticas, compartiremos dudas matemáticas, compartiremos dudas personales en función de nuestro quehacer matemática. Entonces, hay que hacer ese salto, hay que decidirse. Todos en algún momento elegimos una carrera que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, ¿sí? Y todas las dudas que tenemos sobre esa elección, siempre las resolvemos tomando la elección y después la resolvemos socialmente, con nuestros compañeros, con nuestros colegas, con nuestros docentes. Entonces, no hay que tener miedo a tomar el paso, hay que darlo. Y el mismo ambiente nos va llevando y nos va acompañando. El equipo completo de estudiantes, el equipo completo de docentes, el equipo completo de la universidad los va a acompañar. Ok, bueno, Augusto, estamos. ¿Te Muy gustó? bien. ¿Te Sí, gustó? señor. ¿Pasaste bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, Bastante tranquilo. entonces, nada, nos vemos en el ingreso 2022. Excelente. Nos estamos viendo. Ya los espero.